Te invito a quedarte hasta el final de este relato, porque lo que escucharás no solo desafiará la lógica humana, sino que también te llevará a los pies del Todopoderoso, quien protege y cuida a sus fieles siervos. El milagro que vivió el apóstol Juan te revelará el poder soberano de Dios sobre toda creación y te llenará de asombro, fe y devoción. Solo al final entenderás cómo el mismo Dios que obró en la vida de Juan está presente hoy, caminando a tu lado en cada prueba. No te pierdas lo que viene, porque es aquí donde encontrarás revelaciones que fortalecerán tu fe. El inicio de la llamada, Juan y el encuentro con el Mesías. En los días en que las aguas del mar de Galilea reflejaban el cielo infinito, y los hombres vivían con la esperanza del cumplimiento de las antiguas profecías, un joven pescador, llamado Juan, hijo de Zebedeo, comenzaba su jornada hacia lo divino. Criado en las orillas del mar junto a su hermano Santiago, Juan aprendió desde joven las labores del pescador. El sudor de sus manos, el peso de las redes llenas de peces y el constante movimiento de las aguas formaron parte de su vida diaria. Pero en lo profundo de su corazón, Juan sentía que estaba destinado a algo mucho más grande que las redes de su familia, algo que su alma anhelaba desde los tiempos antiguos. Un día, mientras remendaba las redes junto a su padre y su hermano, una voz celestial rompió la monotonía de la rutina. Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, caminaba a lo largo de la costa. Su presencia irradiaba autoridad, una luz que atraía a aquellos que estaban listos para escuchar el llamado de Dios. Sin preámbulos, Jesús miró a Juan y a Santiago y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Sin titubear, sin mirar atrás, Juan dejó las redes, el sustento de su familia, el trabajo que le había proporcionado seguridad, y siguió a Jesús. Porque en aquel llamado había algo mayor que cualquier otra cosa, la promesa de una vida transformada por la mano de Dios. Y así comenzó el viaje de Juan, quien más tarde sería conocido como el discípulo amado, testigo privilegiado de los milagros más gloriosos y los momentos más íntimos del Hijo de Dios. Desde entonces, Juan no solo se convirtió en uno de los 12 apóstoles, sino que también fue testigo de algunos de los eventos más trascendentales en la vida de Jesús. Fue uno de los 3 discípulos que presenciaron la transfiguración en el monte Tabor, cuando el rostro de Jesús resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Mateo 17, 1-2. A través de esos momentos, Juan no solo conoció a Jesús como un hombre, sino que contempló su gloria divina, revelada por el Padre Celestial. Una vida de fe y milagros, el cercano discípulo. Juan caminó junto a Jesús durante todo su ministerio, siendo testigo de milagros que desafiaban la comprensión humana. Vio cómo el Maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos y levantaba a los muertos. Uno de los milagros más impresionantes que Juan presenció fue la resurrección de Lázaro, quien llevaba 4 días en la tumba cuando Jesús, con voz poderosa, lo llamó a la vida. Juan 11, 43-44. Pero lo que hizo de Juan alguien especial entre los apóstoles fue su cercanía con el corazón de Jesús. Era el discípulo que se reclinaba en el pecho del Maestro en la última cena, el que compartía los momentos más íntimos de su dolor y esperanza. Fue el único apóstol que permaneció al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido. Allí, en ese monte de dolor y redención, Juan fue testigo del sacrificio supremo de Cristo por la humanidad. En medio del sufrimiento, Jesús le encomendó una misión que solo alguien con un amor tan profundo podía cumplir. Cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26-27. Con esas palabras, Jesús no solo confiaba a Juan el cuidado de su madre, María, sino que le entregaba una responsabilidad espiritual, la de continuar proclamando el Evangelio, a pesar de las adversidades que se avecinaban. La persecución y el juicio, un corazón que no se doblega. Después de la resurrección de Cristo,
Juan fue un pilar clave en la iglesia primitiva. Junto a Pedro y los demás apóstoles, predicaba con valentía la buena nueva de Jesucristo, desafiando abiertamente a las autoridades religiosas y políticas de la época. La fe de los apóstoles se extendía como un fuego incontenible por las ciudades del Imperio Romano, y dondequiera que predicaban, las almas se convertían y eran bautizadas. Sin embargo, este crecimiento explosivo del cristianismo pronto atrajo la atención de los líderes romanos. El emperador Domiciano, en su afán por ser adorado como un dios, decretó que todos los ciudadanos del imperio debían rendirle culto. Los cristianos, que solo adoraban a Jesucristo, se negaron a hacerlo, y esto desató una feroz persecución contra ellos. Juan, quien ya había sobrevivido a múltiples encarcelamientos y azotes por causa del Evangelio, fue arrestado una vez más. Pero esta vez, el emperador tenía algo mucho más terrible planeado para él. Domiciano, conocido por su crueldad, decidió que Juan debía ser ejecutado públicamente, para servir como advertencia a todos los que osaran seguir a Jesús. El castigo elegido fue uno de los más crueles y dolorosos que el imperio conocía: ser arrojado a un caldero de aceite hirviendo. El día de la ejecución, el pueblo romano se reunió para presenciar lo que parecía ser el fin del apóstol. Los guardias prepararon el caldero, el aceite burbujeaba bajo el intenso calor, y Juan fue arrojado dentro, sin misericordia. Pero lo que ocurrió a continuación desafió todas las leyes naturales. Los espectadores esperaban gritos de agonía, el olor de carne quemada, pero en lugar de eso, el silencio cayó sobre la multitud. Cuando los guardias regresaron para ver el cuerpo, encontraron a Juan de pie, ileso, en medio del aceite hirviendo. El caldero no había tenido poder sobre él. El fuego, que en otras circunstancias habría destruido cualquier vida, no tocó a Juan, porque la protección divina estaba sobre él. Tal como el Señor había protegido a Sadrac, Mesac y Abed-Negó en el horno de fuego en tiempos de Nabucodonosor, también guardó a Juan en este momento crítico. Entonces Nabucodonosor se llenó de furia, y el aspecto de su rostro cambió, y mandó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Luego estos varones fueron atados y arrojados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey se asombró y se levantó apresuradamente, y dijo a sus consejeros: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Daniel 3, 19-25. Juan, como aquellos hombres de fe, fue protegido por la mano de Dios. Los que esperaban ver su destrucción se quedaron atónitos, incapaces de comprender el milagro que sus ojos presenciaban. Aquel caldero hirviente, que había sido preparado para su muerte, se convirtió en un testimonio vivo del poder divino. El exilio en Patmos, una revelación celestial. Ante la incapacidad de acabar con la vida de Juan, Domiciano decidió desterrarlo a la isla de Patmos, un lugar remoto y rocoso, donde los prisioneros políticos y religiosos eran enviados a morir en aislamiento. Allí, lejos de las ciudades, separado de los suyos, el apóstol pudo haber caído en la desesperación. Pero Juan, incluso en la soledad, permaneció en comunión con Dios. Fue en Patmos donde Juan recibió una visión que cambiaría el curso de la historia cristiana, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Aislado del mundo, pero profundamente conectado con el cielo, Juan fue transportado en espíritu a los lugares celestiales, donde el Cordero de Dios le reveló el destino final de la creación. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1, 9-10. Las visiones que Juan recibió en Patmos revelaron el triunfo definitivo de Cristo sobre las fuerzas del mal, la resurrección de los muertos y el establecimiento del reino eterno de Dios.
Fue un mensaje de esperanza para la iglesia perseguida, un recordatorio de que, aunque las pruebas en esta vida fueran muchas, la victoria final pertenece al Cordero de Dios. Las palabras que escribió en Patmos han resonado a lo largo de los siglos, guiando y confortando a millones de cristianos en tiempos de tribulación. El legado de Juan, un ejemplo de fe y coraje inquebrantable. La vida de Juan es un testimonio de fe inquebrantable y coraje sobrenatural. Desde su juventud como pescador hasta su exilio en Patmos, Juan vivió cada día con la certeza de que el poder de Dios es más grande que cualquier tribulación que el mundo pueda ofrecer. Su testimonio sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan adversidades por causa de su fe. Juan nos enseña que, aunque enfrentemos persecuciones, pruebas y tribulaciones, la mano de Dios siempre está sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Tal como el apóstol emergió ileso del caldero hirviente, nosotros también podemos confiar en que, en medio del fuego, Dios nos sostendrá. Así como Juan confió en el Señor hasta el final, también debemos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel y nunca nos abandonará. Su poder sigue siendo tan real hoy como lo fue en los días del apóstol amado. Permanece firme en tu fe, porque el mismo Dios que obró en la vida de Juan sigue obrando en la tuya hoy. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Este es el mensaje eterno de la vida de Juan, que la fe en Dios nos protege, nos guía, en última instancia, nos lleva a la victoria, incluso en medio de las pruebas más difíciles. El coraje de la fe, una lección de perseverancia. El legado del apóstol Juan es mucho más que la historia de un hombre que sobrevivió a un caldero de aceite hirviente o que fue testigo de la transfiguración de Cristo. Su vida es un reflejo del poder transformador de la fe y de la increíble fuerza que nos otorga confiar en el plan divino, incluso cuando no comprendemos las circunstancias. Juan vivió en una época en la que ser cristiano significaba poner en riesgo todo, la vida, la libertad, e incluso el bienestar de sus seres queridos. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo o al conformismo, Juan se mantuvo firme en su fe. ¿Qué nos dice esto a nosotros, que vivimos en tiempos donde las pruebas pueden ser menos visibles, pero no menos reales? Cada día enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o incluso en nuestra vida interior. A menudo, el miedo al rechazo, a la soledad o al fracaso puede llevarnos a cuestionar si vale la pena mantenernos firmes en nuestras convicciones. Pero la vida de Juan nos recuerda que, aunque el camino de la fe esté lleno de dificultades, las recompensas son mucho mayores. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de caminar con Dios a través de él. El apóstol no solo nos dejó sus escritos, como el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, sino que también nos dejó una actitud, la de confiar plenamente en el Señor, sin importar lo que el mundo nos presente. Su ejemplo nos invita a enfrentar nuestras propias pruebas con el mismo coraje, sabiendo que Dios siempre tiene el control, incluso cuando el fuego parece más intenso. La providencia en medio de las pruebas. El milagro que preservó la vida de Juan en el caldero de aceite no fue solo un acto aislado de intervención divina, sino un recordatorio de que Dios tiene un propósito más allá de nuestras circunstancias. En ese momento, el mundo esperó que Juan pereciera, que su testimonio se extinguiera junto con su vida. Pero Dios tenía otro plan, uno que se desplegaría mucho después, en el exilio en Patmos, cuando Juan recibiría las revelaciones del Apocalipsis. Esto nos enseña algo poderoso: nuestras pruebas no son el final de la historia. A menudo, en los momentos más difíciles, sentimos que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas, pero la vida de Juan nos enseña que Dios siempre está trabajando en algo más grande. Su victoria sobre las circunstancias más adversas no fue solo física, sino espiritual, y su legado alcanzado a generaciones. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias pruebas, ya sea el dolor físico, la angustia emocional o las dificultades espirituales, debemos recordar que Dios ve el cuadro completo.
Cada desafío que enfrentamos tiene un propósito más allá de nuestro entendimiento inmediato. Como escribió el apóstol Pablo, sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28. Juan vivió esto de manera literal, y nosotros estamos llamados a vivirlo también, confiando en que, incluso en el fuego, no estamos solos. La fe que trasciende la muerte. Un aspecto fascinante de la vida de Juan es que fue el único de los apóstoles que no murió como mártir. Esto no disminuye de ninguna manera su fidelidad, sino que más bien nos muestra otra faceta del testimonio cristiano, la perseverancia en la vida larga y los desafíos continuos. Mientras que otros apóstoles dieron su vida en actos finales de fidelidad, Juan fue llamado a un martirio más prolongado, el de vivir y servir a Dios durante muchos años, soportando la pérdida de amigos, la persecución y el aislamiento en Patmos. Para nosotros, que vivimos vidas más largas que muchos de los primeros cristianos, este tipo de fidelidad es esencial. La vida de fe no siempre es heroica en términos visibles. A veces, la mayor fidelidad se muestra en la constancia diaria, en la obediencia continua, incluso cuando los milagros parecen lejanos y las recompensas invisibles. Juan nos enseña que la fidelidad no se mide solo en actos dramáticos de sacrificio, sino también en la disposición a seguir caminando con Dios, día tras día, año tras año, soportando las pruebas con la certeza de que Dios nunca nos abandona. La vida cristiana es una maratón espiritual, no un sprint, y Juan corrió esta carrera con una perseverancia inspiradora, manteniendo la fe hasta el último aliento. La revelación, un regalo de esperanza para la humanidad. Finalmente, no podemos hablar del legado de Juan sin mencionar el impacto del libro del Apocalipsis. Las visiones que recibió en la isla de Patmos no solo revelaron los eventos futuros y la culminación del plan de Dios, sino que también brindaron un profundo consuelo a los cristianos que enfrentaban persecuciones en su tiempo y a los que seguirían a lo largo de la historia. El Apocalipsis no es simplemente un libro de profecías sobre el fin del mundo, sino un testimonio de la soberanía de Dios sobre la creación y la historia humana. A través de imágenes poderosas y símbolos, Juan nos recuerda que, aunque el mal parezca triunfar en ciertos momentos, el reino de Dios prevalecerá al final. En medio de la oscuridad, las visiones de Juan nos muestran que Dios siempre tiene el control, que el mal no tiene la última palabra, y que aquellos que permanecen fieles a Cristo compartirán en su victoria final. El Apocalipsis es un mensaje de esperanza para todos los creyentes que sufren, ya que nos revela el destino glorioso que espera a los que siguen al Cordero. Este legado de Juan es una llamada a cada uno de nosotros a mantener nuestros ojos en la promesa eterna de Dios, recordando que nuestra lucha no es en vano, y que un día, toda lágrima será enjugada, y toda injusticia será corregida en la presencia del Todopoderoso. Tal como Juan vio la nueva Jerusalén descender del cielo, podemos estar seguros de que el final de nuestra historia será glorioso, lleno de la presencia de Dios y de su amor. Reflexión. El relato del apóstol Juan, su vida y sus pruebas, nos deja una enseñanza profunda acerca de la perseverancia, la fe inquebrantable y la certeza del poder divino que nos protege. En un mundo lleno de incertidumbres y adversidades, donde las pruebas parecen superar nuestras fuerzas, el ejemplo de Juan brilla como un faro de esperanza para todos los creyentes. Este apóstol, que desde joven dejó todo para seguir a Jesús, no solo presenció los milagros más grandes de su tiempo, sino que también experimentó en carne propia la fidelidad de Dios en medio de la tribulación. Su vida nos muestra que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, pero sí es la fuente de nuestra fortaleza y consuelo en los momentos más oscuros. La clave de su victoria no fue la ausencia de pruebas, sino su inquebrantable confianza en que el Señor estaba a su lado, protegiéndolo, guiándolo y sosteniéndolo. A pesar de ser lanzado a un caldero de aceite hirviendo, Juan emergió ileso, no por sus propias fuerzas, sino porque el poder de Dios era mayor que las circunstancias que lo rodeaban. Esta historia nos invita a preguntarnos, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas que se nos presentan?
¿Nos dejamos consumir por el temor, o confiamos plenamente en que Dios tiene el control de todo, incluso de las situaciones que parecen imposibles? El milagro de Juan nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias parezcan incontrolables, siempre hay una mano divina que nos cuida y nos guarda. Dios no abandona a sus hijos, sino que los acompaña en cada paso, incluso en el fuego más ardiente. Además, su destierro a Patmos nos enseña que los momentos de soledad y aislamiento no son tiempos perdidos, sino oportunidades para acercarnos más a Dios, escuchar su voz y recibir su revelación. Juan transformó su aislamiento en una comunión íntima con el Espíritu Santo, y de esa relación nació el libro del Apocalipsis, una fuente inagotable de esperanza y victoria para la humanidad. En cada prueba, en cada momento de sufrimiento, Dios puede revelarnos grandes verdades si permanecemos fieles y confiamos en su voluntad. La historia de Juan es una invitación a ver nuestras dificultades desde una perspectiva eterna, sabiendo que Dios tiene un plan más grande, y que su poder trasciende cualquier desafío que podamos enfrentar. Que este relato inspire en nosotros una fe inquebrantable, que nos impulse a caminar confiados, sabiendo que nuestro destino está en las manos del Creador, y que su amor nunca nos dejará. Así como Juan caminó por la vida confiando en el Señor, nosotros también debemos caminar con la certeza de que Dios está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos hacia la victoria eterna. Oración. Amado Señor, con profunda gratitud venimos ante ti, reconociendo que tu amor y tu poder son infinitos. Te damos gracias, oh Dios, por la vida del apóstol Juan, quien nos dejó un ejemplo vivo de fe inquebrantable y de coraje ante la adversidad. Gracias por mostrar en su vida que, aunque el fuego de las pruebas nos rodee, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, y nada puede separarnos de tu amor. Señor, gracias porque, así como protegiste a Juan en medio del aceite hirviente, también nos proteges a nosotros en cada una de nuestras batallas diarias. Sabemos que, cuando el mundo nos quiera derribar, tu mano poderosa nos sostiene y nos levanta. Gracias, Padre, porque en ti encontramos seguridad y esperanza, aun en los momentos más oscuros. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad inquebrantable, porque nunca nos abandonas, y en medio del desierto y la soledad, tú hablas a nuestros corazones. Así como le diste a Juan visiones en la isla de Patmos, te pedimos que nos hables hoy, que nos guíes y que nos llenes de tu paz y de tu dirección. Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad de aprender a través de la vida de Juan, y te pedimos que nos ayudes a imitar su fe, su valentía y su entrega total a ti. Que en cada prueba podamos recordar que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que tu poder es más grande que cualquier adversidad. Bendito seas, Señor, por ser nuestro protector, nuestro consuelo y nuestra guía. Gracias por ser el mismo ayer, hoy y siempre, por cuidar de tus hijos y por darnos la victoria en Cristo Jesús. Te pedimos que renueves nuestra fe cada día, para que podamos caminar firmes en tus promesas, sabiendo que nada puede separarnos de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.